Joel, te quiero contar cómo fue que volví a Polonia. Cuando viajé tenía miedo. Tutaj są zdjęcia rodziny Juliety i ona chciała zapytać, czy pani może kogoś z tych ludzi rozpoznaje, poznaje na przykład miejsca, gdzie te zdjęcia były robione. Sabía que en nuestra historia, Polonia es algo que incomoda. La tierra de Israel fue el suelo nativo del pueblo judío. Aquí se formó su identidad espiritual, religiosa y nacional. We don't talk a lot about stuff like that. In their family, they talk about this stuff. Maybe you ask him and he tells you. But in our family, we don't talk about it at all. Todavía me sentía parte de todo eso. Pero ya había algo que me inquietaba. Ese fue el inicio de mi búsqueda. Bueno, luego de mucho tiempo, creo, no tenemos la posibilidad de charlar. ¿Qué es la primera, Andrés, de la primera del año? ¿Primera entrevista a un director del año? Sí, exactamente. La primera entrevista ¿Sí? a, en este caso, una directora que tenemos en este 2024 de la mano de Erika. Muchas gracias siempre desde la prensa que nos acercan los contactos. Muy bien. O sea, la primera del año. Hoy, la verdad, muy contento de tenerla a ella. Ya vieron el tráiler. Recién nosotros tuvimos la oportunidad de, gracias Erika, de poder ver la película /documental y vamos a estar charlando con ellas, tratando de no spoilear nada, como nosotros ya la vimos. La intención es que ustedes se motiven y tengan ganas de ver este documental. MJ, hoy con ella, Julieta Lande. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Julieta. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación. Por favor, faltaba más. Bueno, como te dijimos, vimos la película, el documental, y muy interesante. Tengo muchas preguntas, muchas ganas de comenzar a charlar con vos. Y la película o documental empieza con algo, con una pregunta, mejor dicho, que vos hacés, que dice básicamente, ¿a dónde empezaba mi historia? ¿No? El puntapié inicial es conocer tu historia a raíz de una historia muy oscura, ¿no? Como yo decía al comienzo, es una historia dramática, con un final que todos ya más o menos conocemos, la verdad que es terrible, pero que necesita ser contada, ¿no? Así que, y qué mejor que a través de tus ojos. Comentanos un poco en qué consiste este documental y cómo te movilizó a vos personalmente. Bueno, Check es una película que empezó queriendo recuperar la historia de mis abuelos paternos. Ellos fueron judíos polacos que tienen que escapar de su pueblo con la llegada de los nazis. Yo no los conocí, no sabía mucho de su historia, sabía como algunos titulares, ¿no? Como esto de que eran de Polonia, que fueron sobrevivientes, que hablaban en yiddish y que habían escrito un libro contando su historia en esa lengua. Entonces, un poco, siempre había algo ahí flotando de eso, pero bueno, no se hablaba mucho del tema. Ya de más adulta empecé a querer preguntarme un poco más sobre eso y a tirar de esos hilos como para, bueno, poder meterme más a fondo en qué consistía haber vivido eso, ¿no? Porque es como que hay un titular que es, bueno, sobrevivieron a la guerra y se escaparon de acá allá, pero en el medio pasaron un montón de años y ¿dónde estuvieron? ¿Qué les pasó? ¿Cómo llegaron a Argentina? Bueno, un montón de preguntas que fueron apareciendo y que me llevaron a preguntar también sobre mi propia construcción identitaria y cuál era el vínculo con esa historia. Algo que me llama la atención de la peli, para el documental, me lo pegó Mariano esto, 2 minutos escuchándolo, haciéndole el documental. Bueno, también es la forma en que actúa tu familia. Hay parte de tu familia que está más
cómoda, por así decirlo, o está más suelta a hablar, y otra que no tanto, pero a su vez que agarra muchas nostalgias. Pero obviamente, por ejemplo, cuando hablas con tu padre, estás hablando de tus abuelos, de sus padres, de su relación. ¿Cómo fue ese primer instante, ¿no?, de decirles, che, voy a hacer esto, los voy a preguntar sobre los abuelos, voy a investigar esto, más allá de lo que ya sé? ¿Cómo se lo tomaron ellos? ¿Tuviste una especie de como de oposición o fueron totalmente abiertos? No, fue un proceso que se fue dando un poco naturalmente, que fue muy paso a paso, entonces tampoco es que yo dije un día, bueno, voy a hacer una película. Como estaba el tema del libro, volví a conectarme con ese libro no sé, a los 22 años, algo así, porque me parecía muy loco que había algo escrito de más de 500 páginas con una historia escrita por distintas personas que sobrevivieron, con la voluntad de que llegue a futuras generaciones, y que en el camino eso estaba guardado en un estante de una biblioteca y nadie lo había leído. Entonces empecé como a querer traducirlo. Y eso fue lo primero que le planteé a mi papá, como esto de, bueno, siempre hay que traducirlo, cómo puede ser, etcétera. En el camino empecé a trabajar escribiendo también yo sobre la historia de ellos, a partir de unas fotos que había encontrado, y distintas cosas hicieron que confluya en la idea de esto que está recién empezando puede ser una película. Entonces, en un punto ya estaba ese interés que mi viejo había ido viendo, y sí yo le planteé en determinado momento, bueno, después de haber empezado yo a hacer una investigación y a empezar a escribir más como un potencial guión, bueno, vamos a charlar, como a veces charlamos, pero con una cámara, y pautamos como esa primera entrevista, pero sin tanta claridad de hacia dónde iba todo. Entonces también es como que él aceptó porque era algo como bastante natural, decir, bueno, yo le pedí que sea en la cocina, que es el espacio donde yo lo ubico bastante porque le gusta cocinar, es como esos lugares donde siempre está. Y fue como, bueno, vamos a charlar, vos vas a cocinar y va a haber otra persona con una cámara además de mí, y listo, no es que había un mega despliegue de un montón de técnicos. Entonces también me habían aconsejado, ¿no?, que esa intimidad estaba buena para que él se sienta cómodo y empezara a soltarse ahí, y empezamos a repetir eso, no sé, cada tantos domingos hacíamos esa secuencia de él cocinaba algún plato y yo charlaba con él. Y no todo quedó en la película de esas conversaciones, pero fue como un proceso que se fue dando como muy gradual. Entonces eso fue bastante natural. Imagino que mientras ibas viendo las fotos en blanco y negro, ¿no? Que también, ¿no?, uno a veces cuando ve fotos en blanco y negro, o mismo fotos, ¿no?, son situaciones estáticas que vos decís, ¿qué estará pasando en ese momento después del flash?, ¿no? Porque es algo estático que quedó ahí. El libro también fue escrito y ya está. Pero vos decidiste hacer algo más, salir de ese estadio de estar estática y decidiste, me tomo un avión y me voy. Realmente voy a ir donde pasó la historia, donde, bueno, fuiste al colegio, ¿no? Estuviste ahí al colegio, viste las notas, los boletines, no sé, estuviste ahí interactuando. ¿Cómo fue el paso, ¿no?, de lo que te preguntaba Andrés, ¿no? De, está bien, filmo mis viejos, estoy acá en la comodidad de mi barrio, acá Argentina, a decir, no, la verdad que esto va más allá. Por ahí las respuestas que no puedo obtener acá, las voy a tener a un lado. ¿Cómo fue toda esa transición y cómo se lo tomó tu familia? Porque no es que te fuiste acá a la vuelta de la esquina, ¿no? También es otro idioma completamente distinto. Vemos que hay un intérprete con un inglés un poco complicado, pero ¿cómo surge? ¿Cómo te dijiste? Ya fue, me tomo el palo y Polonia, hello. Bueno, un poco tuvo que ver algo que dijiste, que era cuando empecé a trabajar con las fotos antes de que sea una película, me interesaba mucho qué había pasado antes y después de esas fotos. Empecé a escribir ficción sobre esos momentos, ¿no? Por ejemplo, hay una de las fotos que para mí siempre fue la más icónica, que es mis abuelos y unos amigos subidos en una escalera, como muy atípica para la época, que eran fotos más de estudio. Y empecé a escribir textos de ficción alrededor de las imágenes. Cuando empecé con la película y cuando empecé con las entrevistas acá, en un momento sentí que me quedaba corto, que necesitaba, sin saber bien qué iba a encontrar, pero empezar a ir a esos espacios. Ir al bosque de las fotos, había empezado a traducir algunos textos del libro, entonces mi abuela hablaba de la escuela, hablaba de algunos lugares específicos. Y bueno, y en un momento surgió la idea de, bueno, ya está, hay que ir a Polonia y hay que ir a Israel a filmar. Contacté desde acá, tenía muy claro desde el principio que como es un pueblo muy chico y no es un lugar turístico,
no iban a saber hablar inglés y que era importante ir con una persona local. Entonces me contacté con un investigador del Museo Judío de Varsovia, que bueno, que quedamos en que me iba a acompañar, que en verdad no es que es traductor, pero es investigador y como que estaba a disposición de todo ese día, y incluso en la previa se volvió un poco mi productor polaco, porque él mismo empezó a pedirme, bueno, a ver, pasame datos de tu familia, así buscamos. Entonces me decía, bueno, nos va a recibir al alcalde, y después vamos a la escuela, y después no sé qué, como que él un poco fue generando todo eso que después sucede en la película. Hubo otras cosas que no habíamos planeado y aparecieron también en ese momento, de la historia y de hallazgos que no sabíamos que iban a estar. Pero bueno, fue un poco el impulso de querer salir a buscar por fuera de lo conocido acá. Y bueno, en esa parte, justamente en esa parte del documental, hay como cierta, o por lo menos yo lo noto, una cosa de, ¿qué hago acá? No, una sensación de, che, me vine hasta acá, estoy hablando con familiar, la hija de la persona que estuvo guardando a judíos de los nazis, estoy hablando acá, de pronto estoy buscando una calle que ya no existe. Hay un poco, hubo ese desasosiego de, che, estoy llegando a un lado. ¿Cómo fue manejar ese momento? Pues imagino que debe haber sido un punto de inflexión muy grande en toda la producción. Y en otro momento, perdón que te interrumpa, cuando decís, sí. Julieta, sí, otro cementerio. ¿Viste? Como que decís, es lo que hay. Claro, y como Sí, un punto bueno, de inflexión porque, ahí, ¿viste? sí. Que es como cómo manejarlo. Porque hay algo que yo ya había estado en realidad previamente en Polonia, no en el pueblo de mis abuelos, pero sí en un viaje que hay una primera escena donde aparece, que es un viaje educativo donde se hace una marcha de Auschwitz a Birkenau, dos campos de concentración y exterminio, que es como un evento masivo que se hace todos los años, y como en un contexto de un viaje educativo donde te llevan a conocer todos los campos de concentración, exterminios, como un viaje histórico. Lo había hecho, y cuando volví me di cuenta que había conocido esa parte de Polonia, pero no sabía nada de la historia familiar. Y en un punto quería encontrar otra cosa más allá de que el circuito, que es lo que me dicen en una escena, que esos judíos que vuelven a esos pueblos donde antes eran comunidades judías, solo quieren ir a ver el cementerio e irse. Sacan una foto, bueno, no todos, ¿no? Pero la gran mayoría. Y ahí estaban sorprendidos de que yo estaba haciendo otras preguntas. Y por eso en la previa cuando contactamos a la escuela, que este investigador me había dicho, capaz ahí se encuentra algo de información, yo no sabía que me iban a esperar con los libros de actas de todo. Cada vez que aparecía mi apellido, un post-it, y tenían como 3 días que estuvieron, viste, marcando eso. Todo eso fue una sorpresa, pero que también mostraba que había como otra forma de acercarse a la historia, y que ese prejuicio que en un punto me habían transmitido previo a mi viaje algunas personas en relación a, ojo que en Polonia si vas a hacer estas preguntas sobre la guerra no les gusta, te van a tratar mal, no te van a dar bola. En realidad no era tan así, sino que tenía que ver con cómo te acercabas, ¿no? Por eso esto de, y si vas vos como turista hablando inglés y queriendo preguntar dónde es el cementerio, es una cosa. Si vas a acompañar a alguien que habla polaco y haces otras preguntas, también te tratan de otra manera. Como que hay que ponerse también en el lugar de las personas que viven ahí, que también son parte de esa historia. Ya me fui por las ramas de lo que me habían preguntado. No, también porque te apasiona la historia, dale. No, eso, como que en un punto, ese que hago acá, ahí me acordé, apareció porque era un viaje como muy, que estuvimos como de un minuto a otro, de acá para allá, como un viaje con muy poco presupuesto, con mucha como voluntad de hacer muchas cosas, y tratando de escindir, como que en un momento me di cuenta también a posteriori, que era como, yo soy la persona que está viviendo esto como persona, en el sentido, bueno, me encuentro con cosas que tienen que ver con mi historia familiar, y a la vez como directora, al mismo tiempo teniendo que decidir un montón de cosas, teniendo que llevar adelante un montón de cosas, como que estaban las dos cosas en juego todo el tiempo, y esa presión de qué va a salir de esto después. Eso estuvo. Casi todas las respuestas aparecieron en el montaje. Hablando de respuestas, creo que una de las respuestas más por ahí tranquilizadoras para vos, ¿no? O no sé cómo lo habrás vivido, ¿no? Llegar a esa granja, tomar un té con unas masitas con esa señora que básicamente te dijo, bueno, en esta granja fue donde termina la historia, ¿no? De tu abuelo y también de su padre, ¿no?
y que ella, bueno, en un momento quiebra en llanto, sumamente súper entendible, y también es un momento donde, que, ¿crees vos que ese fue como un desenlace también o fue el comienzo de algo? Creo que es como el momento clímax del documental, para mí. Mm. Sí, es uno de los momentos capaz más como emotivos o conmovedores. Eso fue una de las cosas que no sabíamos que íbamos a encontrar. Yo me había enterado de esa historia muy por encima, gracias a traducir algo del libro 3 días antes de viajar. No es que era una historia que mi papá me había contado, que ellos como que la habían transmitido. Antes del viaje, yo venía intentando traducir casi todo lo que estaba escrito por mi abuelo de ese libro, y me di cuenta, porque había encontrado en Google un índice en inglés de algún, no sé, investigador que ese tipo de libros no solo fue del pueblo de mi abuelo, sino que hay de otros pueblos, entonces están digitalizados como en la Biblioteca Pública de Nueva York, que están todos online, pero no traducidos, pero hay toda una movida alrededor. Yo había encontrado ese índice y empecé a traducir las cosas que veía que podían como tener algo de información. Y no había visto que había una página firmada por mis abuelos que contaba el paradero de distintas personas de la familia. O sea, era como una página muy importante que no la había visto hasta unos días antes de viajar, y la encuentro y se la llevo a mi viejo para que le dije, léeme lo que dice acá. Y ahí aparece el apellido de esta familia que ayudó a un grupo de judíos a esconderse, entre ellos mi bisabuelo. Y yo me fui con ese apellido en la cabeza, pero no estaba esperando que aparezca nada y que tenga que ver con eso. Y cuando estábamos con el alcalde ese día, él estaba contándome una historia de una familia que ayudó, me la cuenta el intérprete, y ahí yo le digo, preguntale si conoce a esta familia. Y ahí él me dice, es la misma, se cambiaron el apellido, la hija está viva, levanta el teléfono, bueno, vamos a la casa en un rato, como que todo fue así. Entonces, claramente en el momento fue un poco, no sé, como que todo el procesarlo vino después, ¿no? Sí fue muy emocionante encontrar a esa mujer, y también como que muy generosa de recibirnos, y yo la volví a visitar al año siguiente con mi tío y mi hermano, o sea, por fuera de la película, y estaban como muy contentos de volver a vernos, ¿viste? Como que hay algo muy de que tenemos una historia en común, ¿no? Y que también mostraban ese otro lado de Polonia que capaz se transmitió menos, que tenía que ver con toda la gente que ayudó y que puso en riesgo su vida también por ayudar a otras personas. Entonces sí, fue como toda una experiencia también eso. Bueno, ahí obviamente sigue el documental y se da un encuentro que a mí me parece que es bastante interesante ver, es el cómo los hijos de judíos que se fueron a otros lados del mundo, contra la postura de los judíos ya que son la nueva generación en Israel, donde hay no te digo que hay como una especie como de desapego, pero hay como una cotidianidad que te hace que ciertas cosas no se hablen porque ya es como el presente y lo otro es como es historia, que también choca un poco con la idea, ¿no?, que tenías tal vez de ir, ¿no?, de encontrar o de seguir hablando sobre el tema, que de pronto le hablabas con tu primo si era, nosotros no hablamos generalmente de esto. ¿Qué pasa en ese choque? ¿Cómo viviste ese choque? Esa diferencia cultural, ¿no?, entre estas generaciones que claramente vivieron cuestiones distintas porque vienen de personas que viven recordando y que viven en su historia y que la recuerdan, contra gente que tal vez está ahí y ya tiene un presente distinto. Por lo menos yo lo vi así, ¿no?, digamos, pero ¿cómo es tu visión que estuviste realmente ahí? Sí, yo creo que en un punto no me sorprendió tanto, creo que tenía una intuición sobre para dónde iba a ir. Quería hacer esas preguntas porque era una generación que tuvo como más cercanía. Tampoco conocieron en realidad tanto a mis abuelas, pero como que por lo menos como que compartieron, bueno, eso, una como contemporaneidad. Iban hacia ahí a ver con qué me encontraba, y en algún momento empecé a entender que no tenían tanto que ver también con como no personalizarlo en mis primos o en mí, sino también como entender cómo se fueron construyendo determinadas sociedades, y que en Argentina también tenemos un vínculo muy, muy fuerte, ¿no?, con la memoria, con la historia, como que hay algo muy de mirar hacia atrás.
Y bueno, y hay algo que dice mi tío en la película que creo que en un punto refleja algo de cómo está más seteada la mirada ya, que tiene que ver con, es más urgente lo que nos pasa día a día, ¿no? Como esto de, no necesitamos tanto mirar hacia el pasado, sino más como estar pendientes de lo que está pasando, que estamos como para lo que ellos dicen como en constante amenaza, o como una cosa de mejor es ir para adelante. Entonces como que ahí habían dos visiones acerca de la historia también, ¿no? De cómo se construye la mirada más social de la historia. Julieta, la verdad que muchas gracias por tu tiempo. Estamos hablando con Julieta Lande, directora. Tu primer peli barra documental, ¿no? MJ. Sí. ¿Y? Puede ser o una película o un documental, las dos cosas. Es que depende cómo no sé yo. Claro, por eso. Aparte, mientras más hashtag le ponga, garpa, ¿viste? Poner hashtag película, hashtag documental, hashtag claro. MJ, hashtag... Es mi primera película y es mi primer documental. Bueno, MJ es continuidad. ¿Cómo continúa esto, no? La vida del documental, que para mí esto depende de cómo lo veas. Para mí, para vos, es algo biográfico, es algo tuyo familiar, ¿no? Que lo podés guardar en un cajón de la familia de acá a 20 años, van a decir, mirá, había una chica familiar nuestra, Julieta. Y después inclusive se puede hacer mismo, es como una botella en el tiempo, ¿no? ¿Viste? Vos tenés conciencia realmente que lo que hiciste fue algo muy tuyo, que seguramente sí. Muchos otros se van a sentir identificados por esto, pero es tuyo, ¿no? ¿Entendés? Es tu historia, es tu familia. Vos dimensionás eso cuando lo ves en un... Imagino ya lo viste, ¿no? En pantalla grande, ya hicieron todo, pochoclo. Te hago la pregunta que le hago siempre. ¿Pagaste la entrada? ¿Fuiste, te compraste pochoclo? ¿Hiciste toda esa movida? No la pagué, pero entré a la primera proyección, sí. Y si pagaste, bien a vos, la plata es como medio raro. Pero, en fin, ¿cómo fue eso, no? ¿Fueron toda la familia ahí? ¿Fueron todos como verla? Sí. Yo, en verdad, el primero se mostró el año pasado en el Doc Buenos Aires, un festival, en agosto. Ya le había visto a mi familia de forma privada, pero fue toda una movida el tema de que esté en una sala. Y ahora con estreno comercial todavía más, porque encima son muchas funciones y... yo entré a la primera y después no, para verla ahí, pero digo, la vi de tantas veces que ya no me la sé de memoria, pero mis viejos es como que cada vez que va un amigo de ellos estos días están volviendo a ir, entonces ya están entrando, viste, como un día por medio más o menos, porque bueno, están también muy emocionados, es lógico, es lo que vos decías, es una historia muy personal. Por otro lado, sobre un tema muy universal, ¿no? Que tiene que ver con la búsqueda de la identidad, y también como con una pata en lo histórico muy fuerte, tanto en la historia del Holocausto, como también con temas más actuales, incluso en relación a Medio Oriente. Entonces, como que de alguna forma se entra hacia distintos temas a partir de un relato personal, pero que estos días me viene pasando cuando converso con gente que se está acercando a verla y que no me conoce, y que se sienten muy interpelados también, como que creo que lo que tiene de bueno es que a partir de algo personal como que se logra dialogar sobre algo más. ¿Y cómo continúa esto? ¿Tenés nuevos proyectos? ¿Vas a descansar un poco? Ahora sí, una semana más, así que todavía no voy a descansar. Hay que vender, nena, hay que vender. Va a seguir en el Gaumont. Mañana todavía está a las 19:15 y a partir del jueves hasta el miércoles 17 va a estar a las 3:30 de la tarde. Y después, bueno, ya están surgiendo algunas cosas más que si quieren enterarse, después dejo mis redes para verlo. Y estoy con otro proyecto de un corto que está en proceso, todavía no lo terminé, pero bueno, que está ahí, que tiene que ver un poco también con el archivo y también con alguna historia arraigada en algo familiar, pero con esta cosa más social y política. Pero bueno, está en proceso. Sale viajecito, ¿no? Ahí el pasaporte a full. Ojalá, no, esta es más de archivo, o sea, es todo con material del pasado, pero bueno, si sale poder mostrarlo afuera, no me niego. Bueno, de mi parte, muchas gracias. Andrés, todo tuyo. La verdad que me pareció una peli documental muy, muy interesante, como vos decías recién, de hecho, el hecho de que las personas se acerquen y te digan que se sienten interpeladas por algo muy personal es porque trasciende el mensaje y porque es historia de mucha gente, ¿no? En particular, yo no pertenezco a la comunidad judía, pero todos mis abuelos vinieron por la guerra.
Entonces hay un poco ahí también dando vuelta de Pero este apellido, Papu. Me lo Soy capaz. Lewonsuk, pero son todos cristianos ortodoxos por un lado y el apellido Lewonsuk no sé de dónde vino, porque mi abuelo literalmente un día apareció, apareció y bueno, ya está. Pero también veo eso, ¿no? Que como vos decías, es muy universal lo que pasa, si bien es muy particular. Es como tiene esa no contradicción, sino que se complementan. Y es algo muy interesante y está muy bien logrado. Así que felicitaciones. Bueno, gracias. Podés buscar en el barco en el que vino tu abuelo. Ahí está todo online y con tu apellido y su nombre lo vas a encontrar tal vez. Y ahí vas a ver de dónde viene. Tenemos los papeles de cuando entraron a Varsovia. Mi bisabuelo y mi abuelo. Okay. O sea, Y vamos para allá, difusión parlante desde... a Varsovia, bueno, vamos, qué sé yo. Igual, pará, vos me contaste algo que está mal escrito el apellido. El Como que lo apellido escribieron mal. es raro porque en verdad no sabemos muy bien, porque tenemos dos cosas. El papel de cuando entró a Varsovia y porque no había acta de nacimiento en su momento, había acta de bautismo. Entonces ahí lo bautizaron en una iglesia ahí en el sur de Ucrania. Y dice Lewonsuk. Está ahí escrito, qué sé yo, no sé. Ponele que dice eso. Y bueno, y así entró. Pero es como la realidad de muchas otras familias también. Mirá que Julieta te investiga todo, ¿eh? Guarda que sale el documental de Después te Lewonsuk. paso dónde a buscar. Julieta, en serio, muchas gracias. Decinos tus redes Gracias a sociales, cómo se puede contactar con vos, no sé, viste, nunca se sabe. Por ahí alguien se siente tocado y dice, querida, me encantó lo que hiciste y te quiero mandar un beso, capaz, no sé. Me pueden seguir en Instagram como julieta.lande y ahí, si me siguen, van a encontrar la info también de la película, que es mchef.película, pero bueno, como es más complicada la palabra, capaz síganme a mí y después llegan a la otra cuenta. Bueno, muy bien. Y vayan a YouTube de última, también ponen ahí Julieta Lande y va a aparecer el tráiler, si también les interesa, si lo quieren volver a ver, vayan a verlo ahí, y la posibilidad también de poder verlo en el cine, en el Gomón. Y después de ahí, ¿cómo sigue? Ya, no te pregunté eso. ¿Pasa a una plataforma? ¿Lo subís a YouTube? Todavía no está definido. La idea es que sí, que pueda estar tal vez después más adelante en una plataforma. YouTube supongo que ya, cuando ya haya descartado como otras ventanas de visibilidad. Hay algunas salas también alternativas con las que estoy hablando, pero bueno, no está todavía confirmado. Así que por eso, como en las redes, apenas se confirme algo, ya lo voy a ir subiendo y ahí lo van a poder ir siguiendo. Muy bien. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, la verdad. Un gusto conocerte y conocer tu historia. Bueno, Bueno, gracias a ustedes. por favor, gracias a vos. Y así nos tiramos flores. Nosotros vamos a la tanda, Andrés. ¿Qué se viene después? Dame data. Venimos con Comic for Dummies, que venimos de charlar con Néstor Barón sobre Dago y toda esa aventura hermosa que nos sigue cautivando. Primero un temita. Muchas gracias, Julieta. Nos vemos con más Difusión Parlante.